Esa palabra está en Lucas capítulo 2, versículo 49. Le voy a invitar a que se ponga en pie conmigo, por favor. Es un solo versículo de la Biblia, aunque voy a estar trabajando todo el contexto de ese verso. Pero vamos a ir al grano. Lucas capítulo 2, versículo 49. Léalo conmigo, por favor. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esta es palabra de Dios. Bendícela en nuestros corazones, Dios mío. ¿Estamos listos? Dile al Señor: estoy listo. Estoy listo para recibirla, Señor. Lo que tú quieras decirme en esta tarde, dispárame directo al corazón, Señor. Que yo sienta que esa palabra no es para el que está a mi lado, sino para mí, Señor. Para mí, Dios mío. Por eso, Espíritu de Dios, así como te has movido durante todo este servicio, muévete ahora también al ser proclamada tu palabra, Dios. Unge este tu siervo, para que lo que salga de mi boca tenga la unción y la aprobación de tu Espíritu. A ti sea la gloria ahora y por siempre. Amén. Y el pueblo de Dios dice: puede sentarse. Déjenme hacerle una pregunta en esta tarde, hermanos y hermanas. ¿Cuántos de ustedes creen conocer a Jesús? Levántame la mano. ¿Cuántos de ustedes creen conocer a Jesús? ¿Sí? ¿Usted cree conocer a Jesús? ¿Usted cree que sí? Levante la mano, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Cuánto conocen en verdad de Él? De su vida, de su obra, de sus palabras, de sus enseñanzas, de su manera de ser y de vivir. ¿Cuánto usted cree que sabe de Él? Bastante. La primera que levantó la mano fue Tere, ahí atrevida, valiente. Bueno. No tenga pena, mi hermana, yo sé. No hay ningún problema que usted me diga: yo sé, pastor. A lo mejor usted lleva un montón de años en el evangelio. Si después de un montón de años usted no sabe nada de Cristo, perdió el tiempo. ¿Sí o no? ¿Cuánto usted conoce de verdad de Cristo el Señor? Porque esto es muy importante para nosotros hoy. A ver, una preguntita más. ¿Cuánto conoce usted de la adolescencia de Cristo? ¿O de su juventud? ¿Cuánto? Más o menos, poquito, mucho. ¿Cómo él la vivió? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dijo? ¿Alguien pudiera contarme algún hecho específico de esa etapa de su vida? ¿Alguien? Muy probablemente ninguno. ¿Sabe por qué? Porque en ese sentido, en esa etapa de la vida de Jesús hay prácticamente un silencio en la Biblia. Aparte de su nacimiento, de su presentación en el templo y de su vida en Egipto posteriormente, no hay nada más. Y eso no es por gusto. Cuando Dios hace silencio, mejor es no añadir nada, ¿sabía? Alábelo. En esa etapa de su vida, Jesús iba creciendo, iba desarrollándose como un niño normal y común como cualquier otro. Alabe. No había nada sobrenatural ni extraordinario ahí. O no, como lo cuentan, por ejemplo, algunos de los llamados evangelios apócrifos que no están en nuestra Biblia. Como uno que dice que Jesús hizo unas palomitas de papel y las echó a volar, como si fueran palomas verdaderas. No hay nada de eso. Por eso esos evangelios no están en nuestra Biblia, porque tienen mucha fantasía y no hay nada de realidad exactamente. No se puede sacar de donde no hay, porque en esa etapa de la vida de Jesús, Él se estaba desarrollando como un ser normal. Lo único que hay es silencio. Excepto este incidente que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas y que es conocido como la visita de Jesús al templo, o el niño Jesús
en el templo, que no fue, por cierto, su primera vez en el templo de Jerusalén, porque ya sabemos que casi recién nacido ya había estado allí por primera vez cuando José y María lo llevaron para cumplir lo que la ley judía establecía, y ahí se encontró con Simeón, ¿se acuerdan? Toda esa historia está en el Evangelio. Pero para que tengan una idea, las leyes judías eran las que exigían que todo hombre judío, especialmente los hombres, porque recuerden que esa era una época muy patriarcal, ¿ok? Ya dijo el pastor, se dijo amén y todo. Y te van a caer arriba ahora después. Bueno, las leyes judías exigían que los hombres tuvieran que ir a Jerusalén durante las 3 fiestas que se celebraban anualmente: la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y sobre todo la fiesta de la Pascua, tal como lo establecía Deuteronomio capítulo 16, verso 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, que está haciendo una alusión clara al templo de Jerusalén. Pero no todos obedecían esa ley siempre. Por eso, y porque quizás de todas las fiestas la más importante era la Pascua, que era la fiesta en la que todo el mundo quería ir y estar presente, esa fue la fiesta a la que María y José llevaron a Jesús con ellos, quizás como preparación para el fin de la formación académica que Jesús estaba recibiendo, que terminaba no a los 12, sino a los 13 años. Pero quizás como preparación para todo eso, eso es parte de la cultura judía, que muchas veces nosotros nos conocemos. Como preparación para todo eso, llevaron a Jesús con ellos. Era costumbre que los amigos y los parientes viajaran juntos, especialmente porque eso los libraba de los peligros que había en el camino, de los asaltos que eran muy frecuentes en aquella época. Las mujeres y los niños por lo general iban delante en la caravana y los hombres iban detrás. Algunos comentaristas incluso dicen que era costumbre que las mujeres salieran primero, porque dice que caminaban más lentas. No sé por qué, a lo mejor porque conversaban mucho. Y luego los hombres, y estoy diciéndole lo que era costumbre de la época, no me vayan a caer arriba a mí ahora. Y luego, bueno, cuando yo salgo con Lorena, óigame, de verdad que me tengo porque Lorena, yo voy a paso acelerado y Lorena va a paso lento. Ahí está. Así eran las mujeres judías, disfrutando el paisaje, disfrutando la vida. Y como los hombres caminaban más rápido, después las alcanzaban. Pero quiero que tengan muy en cuenta esto para entender lo que después sucedió. La fiesta de la Pascua duraba 7 días. Y porque Jesús era un muchacho muy obediente siempre y probablemente un poco más maduro para su edad que el resto de los muchachos, es muy posible que haya gozado de cierta libertad durante esos días. Así que sus padres no estuvieran detrás de él todo el tiempo. Mijito, ¿dónde está? Como somos los padres nosotros, ¿verdad? Y si podemos lo agarramos y todo con una soga para que no se nos pierda. No. Eran otros tiempos. Y como se viajaba con la familia y los parientes y los amigos, pues probablemente le dieron a Jesús cierta libertad para que pudiera andar con quien él quisiera y como él quisiera. Gente de confianza que andaban con ellos. Así que muy probablemente ellos dieron por sentado que cuando llegó el momento de regresar, Jesús anduviera con alguno de ellos. Pero ¿cuál no sería su sorpresa al descubrir que Jesús no andaba con ninguno? Y por eso José y María tuvieron que regresar a Jerusalén, ya un poco angustiados, ya preocupados, como es natural, como nos sucedería a cualquiera de los padres que creemos que nuestra hija está en cualquier lugar y no está ahí. ¿Y dónde lo encontraron? Dice la palabra en los versículos 46 y 47 de este capítulo 2 de Lucas, que no leímos, que le hallaron en el templo. Escuche,
le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y termina el texto diciendo que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. ¿Cuántos alaban al Señor? Por favor, no creamos, como algunos hacen, que Jesús le estaba ahí en ese momento enseñando a los doctores de la ley, porque en primer lugar eso no es lo que dice el pasaje. El texto dice que él estaba oyendo y preguntando. Porque en esos días de fiesta los doctores de la ley se sentaban en los lugares públicos a conversar temas relacionados con la fe y permitían que la gente viniera y les hiciera preguntas. Y cuando Jesús vio eso, muy probablemente lo aprovechó. Porque a lo mejor de donde él venía no tenía esa posibilidad. Y Jesús, créame, estaba ávido, estaba deseoso de conocer más de Dios y de su palabra en ese momento de su vida. Si no, porque usted cree que se quedó. Si no, porque usted cree que se quedó allí sentado, hablando, oyendo, preguntando, bebiendo, alabe lo que él vive, llenándose, creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y en segundo lugar, porque eso es justamente lo normal en un jovencito de 12 años, sentarse, preguntar y aprender. Alaba al Señor. Él no estaba todavía para enseñar, pero sí para aprender. Y aún así dice la palabra que la gente, incluyendo los doctores de la ley, se asombraron de las respuestas que Jesús estaba dando. Fíjense qué clase de bendición tenía ya Jesús sobre su vida. Por supuesto, pensemos que eran respuestas propias de su edad. No le agreguemos más de lo que tiene. Y en medio de todo esto, sus padres le encuentran. Y dice el versículo 48 que María, su madre, le preguntó inmediatamente. Me imagino que no José, porque a lo mejor José le quería dar un cocorrón. Pero María, como son todas las madres, inmediatamente le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho así? O en otras palabras, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Verdad? Creíamos que estaba en un lugar y te nos desapareciste, no sabíamos dónde estaba. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y las respuestas que les da Jesús es a donde yo quiero llegar hoy. Porque aquí está el mensaje de parte de Dios para ti y para mí en esta tarde. Dice el versículo 49, que fue el texto que leímos, que Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Alabe lo que Él vive. ¿Por qué me buscabais? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Por favor, repítalo conmigo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bendito sea Dios. Otras versiones de la Biblia, como por ejemplo la Biblia hispanoamericana, lo traduce de esta manera: ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? La versión Palabra de Dios para Todos dice: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que me es necesario estar en las cosas de mi Padre? Y la Nueva Traducción Viviente y muchas otras versiones con ella también dicen: ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Bendito sea Dios. Algunos eruditos de la Biblia incluso dicen que esta última es la traducción más cercana al original. Recuerden que en las traducciones se pierde mucho a veces del sentido original de los textos. Pero vamos a quedarnos por un momento tal y como lo dice la Reina Valera revisada del 60. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuáles son los negocios del Padre en los que era necesario que Jesús estuviera? ¿A qué se estaba refiriendo él con eso?
Lo pregunto, mi hermano, mi hermana, porque si Jesús dijo que le era necesario estar ahí, es bien seguro que para cada uno de nosotros sea aún más necesario. Si para Jesús fue necesario, para ti, para mí es aún más necesario. Alábelo. Porque nosotros no somos ni la chancleta de Cristo. Por supuesto que no se está hablando aquí de negocios humanos, ¿verdad? Que reportan ganancias monetarias o ganancias materiales, sino otro tipo de negocio, donde la ganancia es espiritual. Alabe lo que él vive. Que es mucho más importante, mi hermano, y mucho más necesaria que la material. Aunque nosotros muchas veces seguimos enfocados en lo material porque no hemos todavía entendido que hay cosas que el dinero jamás podrá comprar. Alguien dice amén. Como la salvación de tu alma. Alábelo. No hay dinero que pueda comprar eso. Y si no, pregúntenle a los millonarios que acaban de morir en un submarino. Pregúntenle. Con todos los millones que tenían, ningún dinero los pudo salvar de la tragedia. Y eso es triste. Porque hay cosas que el dinero jamás podrá comprar. Los negocios o asuntos de los que está hablando aquí Jesús, por tanto, son los espirituales. Los que tienen que ver con nuestra salvación y con nuestra vida cristiana en esta tierra en sentido general. Con tener y conllevar una vida nueva en Cristo. Transformada por su gracia, por su poder. Alejados, mi hermano, separados del pecado y de toda maldad que cada día es más y más en este mundo y que está llegando ya hasta nuestros niños. Los negocios del Padre tienen que ver con extender su palabra y su verdad por todas partes hasta lo último de la tierra. Alábelo. Para que la gente sea libre en Cristo. Escuchen. Para que la gente sea libre en Cristo y escape de las garras de Satanás y del pecado. Los negocios del Padre tienen que ver con manifestar su gloria y su poder en medio de nosotros. Alábelo. Tienen que ver con la oración, con el ayuno, con la comunión incesante con el Padre, con el aprender cada día más su palabra, con llevar una vida de servicio a los demás. Alguien dice amén. Y también, como vemos que hizo Jesús en este pasaje, con el congregarse y estar en la casa de Dios, que como ya dije, es como traducen muchas de las versiones este versículo. De hecho, mientras más yo leo este pasaje, más me salta a la vista y más me toca el corazón la pregunta que Jesús le hizo a sus padres terrenales. ¿No sabíais? Es decir, ¿no saben ustedes? Como si estuviera extrañado de que ellos no supieran o no se dieran cuenta todavía de que era allí en la casa de Dios donde él debía estar, donde él tenía que estar, donde él se sentía a gusto. Estaba como en su casa, al lado de lo que él vive. ¿No sabían ustedes que aquí es donde yo tengo que estar? A cualquiera que te pregunte, mi hermano, mi hermana, ¿por qué tú vienes todos los domingos a la casa de Dios, al culto de tu iglesia? Dile como Jesús: porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Alabe lo que él vive. Bendito sea Dios. Para bien de tu alma y de la mía. Todos y cada uno de estos negocios que hemos mencionado son buenos. Son buenos y le hacen bien, mucho bien a nuestra alma y a nuestra vida entera. En todos y cada uno de esos negocios o asuntos de Dios nos es necesario estar a todos. Amén. Dice lo que está a tu lado: te es necesario estar a ti también. A ti también. Bendito sea el nombre del Señor. A todos nosotros le conviene a nuestra alma
Ahí es donde tenemos que estar tú y yo. Y si es en la casa de Dios, aún más. Alábelo. Porque mientras más estemos involucrados en esos negocios, más cerca de Dios vamos a estar. Y más bendecidos seremos. Alábelo. Te pregunto, de todos y cada uno de esos negocios o asuntos nos estamos ocupando tú y yo ahora mismo como debemos hacer, como es bueno para nuestra alma, o nos estamos descuidando un poco con ellos. Nos hemos quizás inmerso demasiado en los negocios de esta vida, de este mundo, que por eso quizás nos hemos ido un poco alejando de Dios, de su presencia, mi hermano, de la presencia de Dios, que es tan dulce, que es tan suave, que es tan amorosa, de su poder, de su verdad. ¿Qué estamos haciendo? Te repito en esta hora lo que Jesús no solo le dijo a sus padres terrenales y los que estaban ese día allí, sino también a todos nosotros. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo no vengo aquí por costumbre, yo no estoy con Cristo por rutina, no estoy en su presencia por tradición, sino porque lo necesito en mi vida. Alábelo. Lo más interesante de todo esto para mí, mi hermano, mi hermana, es que estas palabras profundas y verdaderas las dijo apenas un chico de 12 años. ¿Me está escuchando? No fue el Jesús ya maduro, en medio de su ministerio terrenal, haciendo milagros increíbles, dando enseñanzas profundas por doquier, quien dijo esto, ¿no? Las dijo apenas un jovencito de 12 años. Quisiera yo, y más que yo, Dios, que todos los jovencitos, ¿dónde están los jovencitos aquí? Amén, pues eso es para ti, mi hermana. Aleluya, pues eso es para ti también, pastor. Quisiera yo, y más que yo, Dios, que todos los jovencitos, aún poquitico mayores, dijeran lo mismo que dijo Cristo aquel día hoy, incluyendo a los que estamos aquí en este lugar, jovencitos y no tan jovencitos, alábelo, maduritos y hasta ancianitos. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Alábelo. Me conviene estar. Tengo que estar. Y voy a estar. Alábelo. ¿Alguien puede decir eso conmigo hoy? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Me conviene estar. Tengo que estar. Y voy a estar. No lo oí. Y voy a estar. Más fuerte. Y voy a estar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Escúchame lo que les digo hoy. Dios necesita cristianos, y especialmente me dirijo a los jóvenes. Cristianos y jóvenes que quieran estar metidos en sus negocios de verdad, hasta lo profundo, especialmente porque estos son tiempos en los que lamentablemente nosotros nos vamos distrayendo cada vez más con las cosas de este mundo y vamos relegando, vamos poniendo a un lado y alejando de nuestra vida los negocios del Padre. Cada día menos oración, cada día menos estar en la presencia del Padre, cada día menos estar en su casa, donde solo encontramos bendición y vida. Bendito sea Dios. Nosotros que muchas veces nos entra la palabra como esta, por ejemplo, por un oído y nos sale por el otro. Porque si después de oír la palabra nos vamos a seguir viviendo la vida igual, y no dejamos que esa palabra nos transforme,
para ponerla en práctica, pues eso es lo que ha sucedido. Nos ha entrado por un oído y nos ha salido por el otro. Nosotros que en vez de buscar, como hemos hecho hoy aquí, más del Espíritu Santo, porque los tiempos son malos, mi hermano. No hay tiempo que perder. Dile al que está a tu lado, no hay tiempo que perder. Hay que buscar de Dios. Hay que buscar del Espíritu Santo. Y nosotros, en vez de estar buscando más del Espíritu Santo, mi hermano, en vez de orar y ayunar y vivir de rodillas delante de Dios para que el horror que hay allá afuera no nos alcance también a nosotros y se meta en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestros hijos, si no se ha metido ya. Nos damos el lujo de no hacerlo, porque siempre hay algo primero. Siempre hay algo más importante. Cuando no es eso en realidad un lujo, sino nuestra ruina. Escúchenme por favor, no ocuparnos de los negocios del Padre es nuestra ruina. Porque solo el Espíritu de Dios es el que nos puede ayudar. Alábelo. Solo el Espíritu de Dios es el que nos puede tomar de la mano y levantarnos cuando estamos caídos. ¿Sí o no? Solo el Espíritu de Dios nos puede dar nueva fuerza para que levantemos alas como las águilas y volemos. Bendito sea Dios. Solo el Espíritu de Dios nos puede fortalecer cuando nosotros estamos débiles o abatidos. Solo el Espíritu de Dios nos puede liberar de toda carga o de todo yugo de opresión del maligno. Solo el Espíritu de Dios nos puede sanar. Aleluya. Recíbelo. El Espíritu de Dios es el único que nos puede sanar de toda dolencia y de toda enfermedad en el cuerpo y en el alma. Sobre todo, solo el Espíritu de Dios es el que nos puede salvar. Porque si tú y yo llegamos a Cristo, es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no se cansó de tocar. Amén. Alábelo. En doctrina metodista se llama gracia preveniente. Es la gracia de Dios obrando en ti antes de conocer a Cristo, pero llevándote a eso. Llevándote a ese punto. Tú no llegaste a ese punto por accidente, sino porque el Espíritu de Dios vino sobre ti. Alábelo. Bendito sea Dios. Solo el Espíritu de Dios nos puede llevar a ese punto y darnos vida. ¿Sí o no? Y vida en abundancia. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto, mi hermano. Y por eso hay que ocuparse de los negocios del Padre. Dios necesita hoy más que nunca cristianos, pero especialmente jóvenes, no emocionados, sino apasionados por Dios y por las cosas de Dios, como lo estaba Jesús con 12 años. 12 años y se quedó en el templo con los maestros de la ley. Dígame si eso no era pasión por las cosas de Dios. Allí oyendo, preguntando, respondiendo. Dios necesita cristianos y jóvenes como Jesús con 12 años, porque han tenido un encuentro real y transformador con Cristo. Escúcheme, brincar, danzar, y yo soy el primero que lo hago. Decir aleluya, por supuesto que no es malo, pero las cosas no se pueden quedar ahí. Dios necesita cristianos y jóvenes que busquen separarse del pecado que reina en este mundo y vivir para Cristo. Que no les pese orar, que no les pese buscar el rostro de Dios, para quien es el Señor y todo lo que tenga que ver con Él sea el número uno de su vida. Pero en verdad, que lo puedan poner por encima de todo y de todos, porque la prioridad número uno en nuestra vida tiene que ser Cristo. Bendito sea Dios. Cristianos y jóvenes que no tengan doble cara ni doble moral, que no sean una cosa aquí en el templo y otra muy diferente allá afuera y en especial en las redes sociales. Que
estén dispuestos a servir a Dios en lo que sea, como sea y donde sea. En ayudar al necesitado, en honrar el nombre de aquel que lo salvó. Cristianos y jóvenes, que el mundo, la gente los mire y diga: wow, ellos tienen algo lindo y tienen algo diferente en sus vidas y en sus corazones. Tienen un brillo en sus rostros, en su mirada, que yo también quiero tener. Alábelo. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, hay una luz en ti, hay un brillo en tu mirada que todo el mundo se da cuenta que es diferente. Alábelo. Cristianos y jóvenes que anhelen, que mueran por estar en la presencia de Dios, en la casa de su Padre, cada día. Bendito sea Dios. Por cierto, este es otro detalle de este pasaje que no quiero ni puedo pasar por alto. Jesús dijo aquí: me es necesario estar en la casa de mi Padre. Identificó el templo como la casa de su Padre, y con eso no solo nos reveló la conciencia que ya comenzaba a tener de sí mismo, de lo que había venido a hacer esta tierra, sino también la relación de cercanía, de intimidad bien profunda que ya tenía con el Padre, con 12 años. Déjeme decirle, ningún judío normal se atrevería a hablar así. Al menos eso es lo que dicen los que conocen de la cultura y de la religión judía. Si los judíos se referían a Dios, del cual sabemos que no podían ni pronunciar el nombre, ¿sabían, verdad? Pues cuando se referían a Dios lo decían diciendo el Padre, no mi Padre. ¿Entiendes? El que Jesús usara esa forma nos habla de la relación íntima que ya tenía con el Padre Dios, con 12 años. En la medida, mi hermano y mi hermana, que tú y yo también nos acerquemos más a Dios y tengamos una relación viva y personal con Él, y deje Él de ser el Padre para ser tu Padre, mi Padre, nuestro Padre. Alabe lo que Él vive, mi hermano. Ese con quien de verdad tenemos una relación cercana, porque le buscamos, porque hablamos con Él todos los días, a cada instante, porque estás en su casa cuando tienes que estar, porque lo necesitas más que el aire que respiras, porque Él tiene la prioridad en tu vida sobre cualquier cosa. Cuando hagamos eso, más apasionados nos volveremos de Cristo el Señor, y más bendecidos seremos, y más el Espíritu Santo se derramará sobre ti y sobre mí. ¿Quieres eso? ¿Necesitas eso? Acuérdate de esta palabra hoy. Necesitas estar ocupado en los negocios del Padre. Amén. No en los negocios de este mundo. El mundo siempre va a tratar de atraparte, y tiene muchas armas para hacerlo. Créeme. Hoy en día muchos cristianos viven atrapados por las cosas de este mundo. Pero hoy Dios nos dice: quiero que te ocupes de mis asuntos, de mis negocios. Quiero que estés en mi casa conmigo como tienes que estar. No dejes que nada de este mundo te atrape, porque ahí no hay vida. El que tiene vida es Cristo el Señor. Te voy a pedir que te pongas de pie. Esto es un momento para entregarle nuestra vida a Cristo.